Señora profesora, queridos compañeros y amigos que están viendo el presente video. En este video hablaremos sobre un tema específico y esencial, que es la globalización en la política. Un tema que se manifiesta ahora también en la actualidad. Entraremos a hablar poco a poco cómo es la globalización en general, cuál es su definición, y poco a poco entraremos a ver cómo se manifiesta en la política en los diferentes países. Empecemos. Hace más de un siglo y medio, Marx provocó al mundo burgués con célebres palabras: un fantasma recorre Europa, el comunismo. Hoy es otra la frase que está en boca de empresarios, líderes políticos, científicos y profesionales. Un fantasma recorre el mundo, la globalización. Lamentable, pero entendiblemente no existe una definición clara ni teoría sobre la globalización. Pero analizando diferentes aspectos, la podemos entender. Por ejemplo, desde lo ideológico y cultural, se entiende la globalización como la universalización de modelos teóricos de valores. Por ejemplo, tenemos el reconocimiento general de los principios liberal democráticos y la declaración de los derechos humanos fundamentales. Pero también se entiende como la generalización del modelo del consumo capitalista. El aspecto ideológico-cultural se entiende por globalización a la universalización de determinados modelos de valor, como por ejemplo al reconocimiento general de los principios liberal democrático y el de los derechos humanos fundamentales. Pero también se entiende como la realización del modelo capitalista, el cual su desarrollo se vincula con los fenómenos de monopolio y de los medios de comunicación de las masas. Pero también se entiende como la generalización del modelo de consumo capitalista, el cual su desarrollo se vincula con la formación de monopolios de los medios de información de las diferentes masas. En el aspecto político, la globalización se relaciona con la finalización de la Guerra Fría, el cual divide al mundo en dos bloques enemigos. Tras la derrota definitiva de la Unión Soviética, se presenta la victoria histórica del modelo democrático liberal de Estados Unidos. Para ello, se basa el nuevo papel que desempeñará la Organización de las Naciones Unidas, el cual espera algún día desempeñar la función de un gobierno mundial. En el aspecto económico, la globalización hace referencia a la liberación de mercancías, servicios y capitales, y a la internacionalización de productos y también a la cada vez mayor dominación de las empresas multinacionales. Por ello, el capitalismo ha llegado a ser mundialmente dominante y universal. En el aspecto técnico, la globalización se relaciona con la implantación de tecnologías, especialmente las revoluciones tecnológicas vinculadas a las modernas posibilidades de implantación y transferencias de información. A las anteriores premisas, entonces, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso de integración e interacción entre la gente, empresas y gobiernos de diferentes naciones. Este proceso va en función al comercio y a la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso de globalización produce cambios en el medio ambiente, en el aspecto político, en el desarrollo y en el bienestar social, y también en el bienestar físico de las personas, de las diferentes personas que conforman las sociedades diversas del mundo. Ha sido el otro aspecto fundamental que ha impulsado la globalización. Los avances tecnológicos, especialmente en el campo de la información, han transformado considerablemente la actividad económica. Las tecnologías de información le han ofrecido a todo tipo de actores económicos individuales, como consumidores, inversionistas y comercios, nuevas y valiosas herramientas para identificar y materializar oportunidades económicas, lo cual incluye análisis más rápidos y mejor documentados sobre las tendencias económicas en todo el mundo, una transferencia más fácil de bienes y la colaboración con socios distantes. No obstante, la globalización es muy controversial. Sus partidarios sostienen que la misma permite a los países pobres
y sus ciudadanos desarrollarse económicamente y mejorar su calidad de vida. Por su parte, sus oponentes han criticado que el establecimiento de un mercado libre internacional sin restricciones han beneficiado a corporaciones multinacionales del mundo occidental a expensas de empresas y culturas locales y de gente común. Por lo tanto, la resistencia ante la globalización ha cobrado vida tanto en el ámbito popular como en el ámbito gubernamental, a medida que la gente y las personas intentan controlar el movimiento de capital, trabajo, bienes e ideas que constituyen la ola de globalización. Globalización es una palabra que ha circundado por todos los medios de comunicación, tanto hablados como escritos, y es de mucha suma importancia para los sectores económicos, políticos, académicos y la sociedad en general, hasta en las más modestas familias. Ahora, ¿pero cómo es que la palabra globalización viene a ser de tanta importancia para la sociedad? Es porque sería la principal causa de nuestros problemas sociales, aquí en el Perú, por ejemplo. Primero, los grandes monopolios, las transnacionales. Imaginemos, en Arequipa empieza a surgir una pequeña, o pongamos el caso de Socosani. Como sabemos, ya tiene diversidad en sus productos, y Coca-Cola, que es otra empresa, es una transnacional, le ofrece cierta cantidad de dinero para comprársela. ¿Por qué? Porque acapara el mercado, el monopolio. Entonces, esta empresa peruana se va a la bancarrota. ¿Por qué? Por la competencia, porque los productos de Coca-Cola son muchas veces más baratos o a veces son de mejor calidad. Entonces se produce el desempleo masivo, la angustia económica y social. Pero por otro lado, la globalización también es algo positivo, porque es rápida y masiva y se accede a mejores medios de consumo y producción, lo que genera el bienestar social. Ahora, concluyendo con esto, podemos decir que poco a poco la globalización va a ir evolucionando hasta el límite de convertirse y acaparar todo el planeta. ¿Por qué es que le damos tanta importancia a la palabra globalización? Sería porque es la principal causa de nuestros problemas sociales, económicos y políticos de nuestro país. Muchas veces la invasión de productos extranjeros de mejor calidad y de menores precios ocasiona el cierre de nuestras empresas, ocasionando el despido masivo, angustia económica y social. Pero no todo es malo. La globalización también trae el acceso rápido y masivo a mejores medios de consumo y de producción, lo cual ocasiona el bienestar social. Haciendo una evaluación del impacto de la globalización en el Perú, podemos decir que la globalización permite el acceso rápido y masivo a mejores medios de producción y consumo, lo que genera el bienestar social en el Perú. Ahora, pero algo negativo de la globalización es que todos estos precios bajos y de mejor calidad muchas veces son de empresas extranjeras, lo que hace que nuestras empresas, las empresas nacionales y privadas del país, no se desarrollen como debería de ser, y el monopolio extranjero las consuma y al final las lleva a la bancarrota, lo que prohíbe el desarrollo de un país y lo que lo hace dependiente de los extranjeros, como son las grandes potencias de Estados Unidos, que se puede decir padre de la globalización. ¿Y cómo hacer frente a la globalización? Dejando de lado las ideologías que tienen cada país, las ideologías y doctrinarios, todas ellas muy respetables y con mucho que decir sobre el aspecto, y considerando el hecho de tener al frente un mundo que se va integrando y globalizando velozmente y posiciones políticas casi consensuales. A continuación presentamos las siguientes afirmaciones normativas sobre qué hacer frente a la globalización. La primera, a nivel de la comunidad internacional, nos damos cuenta que de los países se espera un papel más activo, más creativo y más crítico en cada uno de los países para reformular las relaciones económicas internacionales, buscando un nuevo orden económico internacional entre esos países. Para conseguir esto, todos los países deberían exigir y participar en todas las organizaciones y foros existentes. Las organizaciones supranacionales, como por ejemplo que son la ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OMC, como muchas más, se esperarían acciones orientadas a estudiar, analizar y formar el proceso de integración de las economías para impulsar las partes positivas, anular
o reducir las malas y beneficiar en su conjunto a toda la comunidad mundial. Es como decir, como un acuerdo, donde una organización donde se juntan los países, donde cada país se beneficia, donde no un país se queda abajo, sino ambos empiezan a superarse, ambos empiezan a beneficiarse cada uno de ellos. En lo segundo, a nivel nacional, es urgente contar con una política industrial nacional donde nos pueda hacer reflejar a cada uno de nosotros los aspectos que tenemos altos y los aspectos que tenemos bajos. Conocer y administrar adecuadamente los sectores más fuertes y los más débiles de nuestra economía cuando se trate del comercio internacional. Solo se debe aceptar a la globalización, pero sujeta a un cronograma que considera un tratamiento adecuado a los sectores más débiles de la economía y la reciprocidad equivalente de nuestros socios en la integración. Lo tercero, a nivel universitario, se esperaría que nuestras casas superiores puedan considerar adecuadamente a todos los ítems que tengan que ver con la globalización, como cursos, seminarios, investigaciones, viajes, etc., buscando definir una posición adecuada al país frente a un proceso irrevertible que es la globalización, y ante el cual hasta ahora solo llevamos desventajas. Específicamente se esperaría una mayor dedicación de las áreas de economía internacional, cambio, finanzas e internacionales. ¿Qué le queda al Estado después de la globalización? La menor efectividad de la política macroeconómica, tanto monetaria como fiscal, en una economía globalizada, hace que los gobiernos tengan que dedicar mayores esfuerzos a las políticas institucionales y microeconómicas. Sin duda alguna es muy positivo, ya que tienen que hacer una política de permanente reforma y flexibilización de su economía para que pueda ser más competitiva, a través de un mejor funcionamiento de los mercados y de las empresas. Una buena educación, una buena infraestructura, buena atención a los planos de salud, un sistema financiero saneado, una justicia rápida e imparcial y seguridad ciudadana son elementos claves y decisivas para salir favorecidos siempre en la globalización económica. Obtener mayor confianza, claro, y recursos financieros estables y a precios razonables. La triple calamidad, como la corrupción, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y policial, que sufren muchos países en desarrollo y también los ya desarrollados, es enormemente disuasiva de la inversión internacional. La globalización es una extensión del capitalismo que promueve el libre comercio. Esto implica que los estados quiten las restricciones hacia las empresas. Las empresas buscan su conveniencia. Al buscar su conveniencia, arrastran a los países hacia una explotación mayor, dejando más que beneficios, una contaminación total, la tala de árboles, la contaminación del agua. Esto provoca asimismo la extinción de especies animales tanto como vegetales. Asumir que la globalización provoca menos contaminación ambiental, ya que en los países subdesarrollados, propone que en los países subdesarrollados, al ir en vías de desarrollo y una mejora económica, podría controlar la contaminación, pero en realidad hasta que eso suceda ya se produce un daño muy profundo en el medio ambiente. A modo de conclusiones, entre las discusiones que tuvieron diferentes analistas, considerando la experiencia mundial, en primera instancia se llega a las siguientes conclusiones. La primera, la globalización es total. La economía del mercado en un país está expuesta a vaivenes de los mercados de otros países. La economía de un país se interrelaciona con la de otro y así sucesivamente. Segundo, la globalización también es política. Por tal efecto, los países desarrollados buscan reducir las dificultades para el adecuado funcionamiento de la democracia política en todos los países del mundo, pues tienen fuerte influencia en la credibilidad económica. Lo tercero, la solidez de las bases macroeconómicas de la economía peruana no basta. Son insuficientes la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la libertad casi total en los mercados y en las reformas emprendidas para evitar el golpe del shock extremo. 4. Indicadores como índices de precios negativos, la manifestación de la recepción con iliquidez, reducción de la masa monetaria y otros conducen a una caída del producto, manifestando una decreciente regresión en el sector productivo. 4. Indicadores como índices de precios negativos, reducción de la masa monetaria y otros conducen a la caída del producto, manifestando
una creciente recesión en el sector productivo. Recomendaciones. Ante la globalización, no se trata de estar a favor o en contra, más que todo se trata de estar preparados para operar bajo esta circunstancia, así como una frase que dice: si ignoramos la lluvia, nos mojamos. Y si como profesionales, empresarios o como nación pasamos por alto la globalización, nos quedaremos atrasados, empobrecidos y seremos desplazados. Es necesario facilitar y promover el adecuado funcionamiento de una economía de mercado, con la transparencia y adecuadamente regulada. Es necesario evitar que se repitan casos como el contrato de exclusividad, como un ejemplo, del Estado con Telefónica de España, que promovió la constitución de un monopolio perfecto, transgrediendo la constitución política del Perú y todos los manuales de la teoría económica sobre el acuerdo funcionamiento del mercado. Igualmente es necesario evitar casos como el de las empresas eléctricas privadas, así como la formación y funcionamiento de oligopolios de diversas ramas de la producción. Quiero tomar en cuenta los planteamientos de Francisco Miro de Quesada, que era que lograr un gobierno democrático, respetar la constitución política y fortalecer la institucionalidad democrática y las leyes constitucionales, autonomía de los poderes públicos, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y establecer políticas económicas que tengan como prioridad la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de una población, todo conducente a disminuir el riesgo país. Reducir el pago de la deuda externa en un equivalente de 500 millones de soles anuales hasta que supere la vulnerabilidad externa e iniciar una nueva renegociación internacional. El pago anual de la deuda externa peruana alcanza los 5.000 millones de nuevos soles anuales. El monto ahorrado debe estimarse al incremento de los niveles salariales del sector público para así incrementar la demanda efectiva doméstica y favorecer la disponibilidad de liquidez en soles para las empresas. La progresiva y ordenadamente la tasa de cambio de favorecer la producción nacional en sustitución de la importada, que se encarecería progresivamente, estimulando simultáneamente las producciones de bienes transiables. También ayudaría a la disminución de la enorme brecha en la balanza comercial y en la balanza de cuentas de corrientes peruanas. Respetando siempre el criterio uniformado de las normas, se suele llegar a una respetando siempre el criterio uniformado de las normas, se puede llegar a la formulación de estados financieros perfectamente entendibles y comparables a nivel internacional, con todas las consecuencias económicas, financieras y exclusive políticas que ello también implica. Y por último, utilizar fondos de las reservas internacionales netas del sector público para generar fondos de la inversión de las empresas fundamentalmente exportadoras, invirtiendo en la modernización de la tecnología y preservando el medio ambiente. O sea, vamos avanzando más en la que es la tecnología en los productos, en los domésticos y también cuidando más el medio ambiente, teniendo más conciencia sobre lo que nos rodea, donde nosotros podemos estar, donde nosotros vivimos. Todo el tema de la globalización, espero que les haya gustado. Hemos hablado acerca de la globalización, cómo es en esencial, qué cosas debemos hacer, algunas recomendaciones que hemos brindado, qué debemos hacer nosotros como nación, como profesionales, qué cosas debe hacer el gobierno, qué cosas facilitan a la globalización, qué cosas no facilitan a la globalización. Espero que les haya gustado, puedan haber entendido un poco más sobre este tema que es muy amplio y que hemos tratado de hacerlo esencial, hacerlo un pequeño resumen para que puedan comprender más sobre este tema y entenderlo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por habernos visto.